La mesa estaba decorada con pétalos de rosas y velas aromáticas. La luz tenue del restaurante más exclusivo de la ciudad creaba una atmósfera íntima, casi mágica. Una botella de vino tinto respiraba en una cubeta plateada y el camarero se mantenía cerca, esperando la llegada de los invitados especiales con la servilleta perfectamente doblada sobre el brazo. Claudia lo observaba todo desde su rincón, protegida por la sombra de una columna decorativa. Había llegado 15 minutos antes, justo como lo había planeado. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro era una máscara de calma. Ese no era su aniversario, no era su cena, y sin embargo, ahí estaba. Todo había comenzado 3 días antes, cuando un mensaje equivocado iluminó la pantalla de su celular mientras ella estaba en la cocina preparando la cena. Reservado para las 20:00, mesa junto al ventanal. El chef preparará tu plato favorito. No puedo esperar a verte con ese vestido rojo. El remitente, Adrián, su esposo. Claudia había leído el mensaje 1, 2, 3 veces. Primero, pensó que tal vez era una sorpresa para ella, pero al mirar la fecha, el sábado por la noche, justo cuando él había dicho que tenía una cena de negocios, y recordar que el vestido rojo ya no estaba en su armario desde el último viaje que él hizo solo, lo entendió todo. No lloró, no gritó, solo guardó el celular, respiró profundo y comenzó a trazar su propio plan. Llamó a una amiga abogada, imprimió los papeles, aseguró copias, reservó una mesa cerca de la suya con vista directa en ese mismo restaurante. Pidió discreción al maître, eligió su mejor vestido, no rojo, sino negro, elegante, sobrio, poderoso. Se maquilló con la precisión de una mujer que ha llorado en silencio muchas veces, y ya no piensa hacerlo más. A las 8 en punto, lo vio entrar. Adrián, impecable, sonriente, con una rosa en la mano, pero no estaba solo. A su lado una mujer joven de cabello largo y risa fácil. Tomó su mano sin reparos, y juntos caminaron hacia la mesa decorada con esmero. Adrián hizo una señal al camarero. Claudia se mantuvo en la penumbra, observando cada gesto, cada palabra, grabándolos como testigos para su decisión final. Cuando el primer brindis se alzó, Claudia se puso de pie. Cruzó la sala con paso firme, los tacones resonando sobre el mármol. La pareja la notó recién cuando ya estaba a pocos pasos. Adrián palideció. La amante bajó la copa, confundida. Claudia sonrió. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa, justo entre los dos. «Feliz cena», dijo suavemente. «Yo también traje una sorpresa». Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta y salió, con la cabeza en alto. La velada perfecta que él preparó para su amante terminó siendo el escenario de su propia caída. Claudia siempre había sido una mujer de sueños grandes y pasos firmes. Desde niña, su vida giró en torno a las metas que se trazaba con la determinación de quien sabe que nada llega sin esfuerzo. Era madre, profesional y esposa, pero más que nada, una guerrera silenciosa que aprendió a dejar muchas cosas atrás para sostener su familia. Cuando conoció a Adrián, todo parecía un cuento de hadas moderno. Él era encantador, atento, y la hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Se casaron jóvenes, con promesas de amor eterno y planes para un futuro lleno de aventuras compartidas. Claudia, en ese entonces, creyó que había encontrado no solo un esposo, sino un compañero de vida. Los primeros años fueron como la pintura de un lienzo perfecto, cenas a la luz de velas, viajes improvisados, risas que llenaban la casa. Adrián la colmaba de atenciones, y ella, con orgullo, dejó de lado sus ambiciones profesionales para dedicarse a la crianza de su hija, Martina, y a construir un hogar estable. Pero el tiempo reveló otra realidad. Lo que comenzó como pequeñas ausencias y promesas incumplidas, pronto se transformó en un distanciamiento frío y persistente. Adrián dejó de llamar en las tardes, evitaba las cenas familiares, y su mirada ya no buscaba a Claudia, sino que se perdía en el teléfono o en la pantalla del televisor. Las discusiones surgían por nimiedades, y Claudia se culpaba por no ser suficiente. En silencio, soportaba sus palabras hirientes y sus silencios prolongados. Pero, sobre todo, había un susurro constante que ella prefería ignorar, la sospecha de una infidelidad. Al principio, cerraba los ojos ante las señales, llamadas a horas extrañas,
mensajes que desaparecían rápido, reuniones que no podía acompañar. Pensaba que quizás era ella, que su cansancio y ansiedad le jugaban trucos. Sin embargo, las piezas comenzaron a encajar el día que encontró por accidente una factura bancaria. Era una reserva en un hotel de lujo, a nombre de Luciana, esa mujer, cuyo nombre apenas había escuchado en susurros en las conversaciones de Adrián con sus amigos. Esa misma noche, Claudia revisó el teléfono de su esposo con manos temblorosas. Mensajes de texto que revelaban citas clandestinas, palabras cariñosas que alguna vez fueron suyas ahora escritas para otra, fotos de cenas, flores y risas que nunca compartieron. El dolor fue punzante, una herida abierta que parecía no sanar, pero lo que más dolía era la traición silenciosa, la mentira disfrazada de rutina diaria. Durante días, Claudia se debatió entre confrontarlo y huir. Quería creer que aún quedaba algo de aquel hombre que juró amarla, pero la realidad era clara. Su matrimonio se había convertido en una fachada. Entre lágrimas y noches en vela, empezó a trazar un plan. No sería una mujer derrotada, ni la víctima que todos esperaban que fuera. Con la misma fuerza con la que había cuidado su familia, decidió recuperar el control de su vida. Volvería a estudiar, a trabajar, a ser ella misma antes de que todo se rompiera. Claudia comenzó a ahorrar en secreto, guardando cada peso que podía de su modesto salario. Buscó el apoyo de Valeria, su hermana mayor, quien le recordó que el amor propio es la base de cualquier relación y que a veces la valentía es saber decir adiós. Esa decisión fue un renacer. Aunque el miedo y la incertidumbre la visitaban en las noches, sabía que era el camino correcto. Claudia dejó de esperar llamadas que nunca llegaban y empezó a planear su salida, no con gritos ni reproches, sino con la dignidad que había recuperado poco a poco. Sabía que el momento de la verdad llegaría, y cuando ese día fuera, no estaría sola ni vencida. Mientras el matrimonio se deshacía en silencios y ausencias, Claudia comenzó a tejer un nuevo destino para sí misma, lejos del dolor y la traición que la habían consumido. Lo hacía con la discreción de quien sabe que la batalla más importante se libra en el alma, y que cada paso hacia adelante era un acto de coraje. Por las mañanas, antes de que la ciudad despertara por completo, Claudia se sentaba frente a su computadora en el pequeño escritorio de su habitación. Allí retomaba las clases online de Derecho que había dejado inconclusas años atrás, cuando la maternidad y el matrimonio se habían convertido en su mundo entero. La pantalla iluminaba su rostro con una mezcla de concentración y esperanza renovada. No fue fácil. Al principio, las dudas y el cansancio amenazaban con doblegarla. La rutina diaria de madre soltera, aunque todavía compartía techo con Adrián, sumada a las responsabilidades laborales y los estudios, pesaban sobre sus hombros como una carga casi insoportable. Pero cada vez que Martina le sonreía con orgullo por sus avances, Claudia sentía que valía la pena. Además, comenzó a trabajar medio tiempo en una pequeña firma legal que le ofreció un contrato temporal. Allí, entre papeles y expedientes, encontró la chispa que creía perdida, la pasión por su profesión, el deseo de construir algo para ella misma. Mientras Adrián gastaba su dinero en cenas y regalos para otra, Claudia fue meticulosa en sus finanzas. Guardaba cada centavo en una cuenta bancaria que solo ella conocía. Recortaba gastos, evitaba salidas innecesarias y rechazaba compras impulsivas que pudieran desviar su objetivo. Pero no todo era sacrificio y trabajo. Claudia entendió que sanar también requería de ayuda externa y decidió buscar una terapeuta recomendada por una amiga cercana, Laura, quien siempre había sido su confidente incondicional. Las sesiones de terapia se convirtieron en su refugio. Allí, entre palabras y lágrimas, Claudia comenzó a reconstruir la imagen de sí misma que Adrián había intentado destruir con su indiferencia y mentiras. Aprendió a reconocer su valor, a perdonarse por los errores pasados y a confiar en que merecía mucho más que un amor a medias. Laura la ayudó a definir límites claros. Un divorcio no sería un campo de batalla lleno de reproches y escándalos, sino una transición digna y elegante. Claudia no buscaría venganza, pero tampoco permitiría que su ex esposo jugara con su paz ni con el bienestar de Martina. Por eso, elaboró un plan detallado. Contrató a un abogado especializado en divorcios sin conflicto, alguien con experiencia en proteger los intereses de mujeres que, como ella,
Querían cerrar un capítulo sin dejar cicatrices irreparables. Sabía que la ley podía ser un arma poderosa y quería usarla a su favor, pero con inteligencia y prudencia. Mantendría su independencia económica y emocional y buscaría la custodia compartida de Martina, porque sabía que, a pesar de todo, la niña merecía un padre presente, no un padre ausente. Sin embargo, también estaba lista para defenderse si Adrián decidía cruzar la línea, si intentaba manipularla o humillarla en público. Claudia no temía a la confrontación, sino a la injusticia. Sus amigos y familia empezaron a notar un cambio en ella. Ya no era la mujer apagada y resignada que solía ser. Su mirada, aunque a veces teñida de tristeza, brillaba con una determinación férrea. Caminaba con paso firme, con la seguridad de quien sabe que el futuro está en sus manos. Martina, aunque aún no comprendía del todo lo que sucedía, sentía el cambio en su madre. Las noches eran más alegres, las tardes de estudio más compartidas y el hogar, aunque fragmentado, comenzaba a llenarse de una nueva esperanza. Claudia guardaba silencio frente a Adrián, quien seguía con sus secretos y excusas. Él no sospechaba que su esposa estaba preparando el golpe final, ese que pondría punto y aparte a su engaño, y cuando llegara ese momento, Claudia estaría lista. Adrián siempre había sido cuidadoso con sus secretos. Pensaba que podía manejar su doble vida con la precisión de un cirujano, sin dejar rastros ni pistas para Claudia. Pero el destino, irónico y cruel, le tenía preparada una caída inesperada. Era un jueves por la tarde cuando Adrián, con una sonrisa confiada y un brillo de complicidad en sus ojos, preparaba en secreto una cena lujosa en un restaurante exclusivo de la ciudad. No para Claudia, sino para su amante, Valeria, una mujer joven, sofisticada y audaz, que había irrumpido en su vida con la promesa de emociones nuevas y sin ataduras. El plan era perfecto. Una escapada romántica disfrazada de aniversario. Una noche en la que Adrián pretendía olvidar su doblez y entregarse sin remordimientos. Había reservado una mesa privada, contratado un pianista y comprado un costoso ramo de rosas rojas que harían suspirar a cualquiera. Sin embargo, en medio de esa euforia cometió un error fatal. Al enviar el mensaje con la confirmación de la reserva y los detalles de la velada, escribió sin darse cuenta el número de Claudia en lugar del de Valeria. El mensaje llegó al teléfono de Claudia mientras ella revisaba con calma los documentos de su próximo paso. La pantalla mostró el texto. Esta noche, 8 p.m., la Belle Époque, mesa privada, música en vivo. La noche perfecta para nosotros. No puedo esperar a verte, mi amor. Claudia leyó una vez, luego otra, sin emitir sonido alguno. El pulso le subió, pero su rostro permaneció impasible, como una estatua de mármol. No había gritos, ni lágrimas, solo un silencio pesado que envolvía la habitación. Con movimientos decididos, se levantó y se dirigió a la impresora. En pocos minutos sacó los papeles que había preparado con tanta cautela, la demanda de divorcio. El documento era claro, preciso, implacable, firmado y listo para ser entregado. No era una reacción impulsiva, sino el resultado de meses de preparación, de noches robadas al sueño para planear su libertad. Claudia sabía que había llegado el momento de cerrar ese capítulo con dignidad y firmeza. Al mismo tiempo, llamó discretamente a su abogado y coordinó una reunión para los días siguientes. Quería que todo estuviera en orden, sin sorpresas ni complicaciones legales. Adrián tendría su lección, pero no una que ella perdiera en lágrimas o gritos. Sería una derrota silenciosa, donde el poder estaba en sus manos, no en las mentiras ni en el dolor. Durante las horas siguientes, Claudia mantuvo la calma, se vistió con cuidado, se maquilló con precisión y preparó la cena para Martina como si nada hubiera pasado. En su interior, sin embargo, un fuego nuevo ardía, el fuego de la justicia y la revancha sin estridencias. Cuando Adrián llegó a casa esa noche, todavía emocionado por la velada que le esperaba con Valeria, encontró a Claudia sentada en la sala, con una expresión serena, pero implacable. «¿Dónde vas?», preguntó él, sorprendido por la normalidad en su voz. Ella lo miró fijamente y sin levantar la voz le entregó el sobre con la demanda. «Aquí están los papeles, Adrián. La sorpresa que preparaste para tu amante será el escenario de tu caída. No necesito gritar ni llorar para demostrarte que esto se terminó». Él quedó paralizado, incapaz de articular palabra.
La mujer que creía derrotada ahora era una fuerza imparable, la que había recogido cada pedazo de su dignidad y lo usaba como escudo. Adrián comprendió que había cometido su error más grande: subestimar la fuerza silenciosa de Claudia. La velada que había planeado para engañar y olvidar se convertiría en el principio del fin para él. El aire en el restaurante La Belle Époque estaba impregnado de aromas exquisitos y melodías suaves de piano, pero esa noche nada podía disimular la tensión que se cernía sobre el lugar. Claudia había decidido que no se quedaría en silencio ni detrás de puertas cerradas. La velada que Adrián había planeado para su amante sería también el escenario donde ella sellaría su propia verdad. Vestida con elegancia pero sin pretensiones, Claudia entró al restaurante justo cuando las velas empezaban a encenderse y los camareros daban los últimos toques a las mesas. Su presencia pasó casi inadvertida al principio, hasta que una figura masculina alzó la vista y la reconoció. Adrián estaba sentado en una mesa apartada, sonriendo con complicidad a Valeria, quien, radiante en un vestido rojo, le correspondía con risas y miradas cómplices. Pero todo cambió cuando vio a Claudia cruzar la entrada. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de ocultar el shock. Valeria lo miró con desconcierto, preguntándose quién era aquella mujer que se acercaba con paso firme. Adrián se levantó rápidamente, el brillo en sus ojos desaparecido, reemplazado por una mezcla de culpa y nerviosismo. «Claudia», comenzó, pero la mujer no le permitió seguir. Con voz tranquila, firme y sin reproches, Claudia se detuvo frente a ellos. Su mirada era un espejo donde se reflejaban años de decepciones, pero también una fortaleza recién descubierta. «Adrián, esta es la sorpresa que tú preparaste para ella», dijo, señalando a Valeria con un gesto leve. «Pero no es para mí». Valeria parpadeó, confundida, mientras Adrián buscaba palabras para salvar la situación. «Clau, espera, no es lo que parece. Es solo una celebración, nada más. Tú sabes que siempre estás en mi corazón». Pero Claudia ni siquiera pestañeó. «No quiero excusas, ni mentiras, ni justificativos. Tu traición no se arregla con palabras huecas». Del bolso sacó el sobre que llevaba consigo, el mismo que había impreso horas antes, y se lo entregó a Adrián con una delicadeza letal. «Aquí está el divorcio, firmado, listo para que te des cuenta de lo que perdiste». Adrián tomó el sobre con manos temblorosas, incapaz de mantener la mirada fija en Claudia. Valeria se levantó lentamente, tomando el brazo de Adrián, mientras la mirada del hombre buscaba en Claudia alguna señal de indulgencia que no llegó. «Esto no es justo», dijo Adrián, con una voz quebrada. «Puedo explicarte, puedo arreglar las cosas». Claudia negó con la cabeza, imperturbable. «Las explicaciones terminaron hace tiempo cuando elegiste engañarme. Mi silencio no fue debilidad, sino tiempo para prepararme. Ahora es mi turno. No hubo gritos, ni escándalos, ni escenas melodramáticas. Solo la firmeza de una mujer que había decidido no ser víctima, sino arquitecta de su destino». Los clientes del restaurante empezaron a mirar, curiosos por la tensión en el ambiente. La escena era clara: un hombre atrapado entre dos mujeres, expuesto sin máscaras ni justificaciones. Valeria, ahora consciente de la gravedad de la situación, soltó el brazo de Adrián y se alejó, dejando atrás un silencio incómodo. Claudia, sin perder un ápice de compostura, dio media vuelta y caminó hacia la salida. Cada paso resonaba con la fuerza de su decisión. Al llegar a la puerta se detuvo un instante y, sin mirar atrás, dijo en voz baja pero firme: «Adrián, este es el final. No hay vuelta atrás». El sonido de la puerta cerrándose fue el último golpe, la despedida definitiva de un capítulo que estaba por concluir. Adrián se quedó solo, con el sobre en la mano y la mirada perdida, mientras la realidad lo golpeaba con la fuerza de la verdad que había tratado de ocultar. En ese momento, comprendió que había perdido mucho más que una noche de engaños. Había perdido a la mujer que una vez amó, la que ahora se levantaba más fuerte y libre que nunca. Los días que siguieron a aquella noche en La Belle Époque estuvieron marcados por un silencio absoluto. Para Adrián era un vacío insoportable, una ausencia que lo perseguía incluso en sus horas más profundas de insomnio. Incapaz de aceptar que Claudia lo había dejado sin espacio para excusas, intentó comunicarse de todas las formas posibles. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, todo quedó sin respuesta. Claudia no quería más palabras, no deseaba falsas promesas ni explicaciones vacías.
Su silencio era ahora un muro infranqueable y al mismo tiempo su escudo más poderoso. Adrián, confundido y desesperado, comenzó a comprender que esa seguridad inquebrantable de Claudia no era solo un capricho pasajero, sino la manifestación de una mujer que había decidido tomar el control de su vida. Mientras él se consumía en un mar de arrepentimientos, Claudia daba pasos firmes hacia su propia reconstrucción. La primera medida fue cambiar de casa. Dejaba atrás el apartamento que tantas lágrimas y recuerdos guardaba para mudarse a un lugar nuevo, más luminoso, con espacio para soñar y crecer. Ese pequeño cambio físico simbolizaba un renacimiento interno. Con la ayuda de una amiga cercana, que había sido su confidente en los momentos más oscuros, Claudia comenzó a buscar nuevas oportunidades laborales. Después de años dedicándose a su familia y a un matrimonio que la había agotado, retomó el proyecto que había dejado pendiente: abrir su propia consultoría de asesoría legal para mujeres en situaciones vulnerables. Sus días se llenaron de nuevos desafíos, pero también de una energía renovada. Cada expediente que tomaba, cada caso que resolvía, era una victoria silenciosa contra el pasado que había decidido dejar atrás. Lo más importante era que en medio de esta transformación, Claudia se reencontraba con su hija, Sofía. La pequeña, que había sido testigo inocente del deterioro del matrimonio, ahora veía a su madre como un ejemplo de fortaleza y dignidad. Juntas, tejían nuevos momentos de felicidad y complicidad, dejando atrás el dolor. Las noches de estudio, las sonrisas compartidas, las pequeñas celebraciones por cada paso alcanzado, crearon un refugio impenetrable a la sombra de lo que había sido. Mientras Claudia se reinventaba, Adrián enfrentaba una realidad menos amable. Su relación con Valeria, la amante que alguna vez creyó le daría la felicidad que faltaba, comenzó a desmoronarse. La pasión inicial se tornó en rutina y reproches. Valeria no era el antídoto para sus problemas, sino una pieza más de un juego que se le había escapado de las manos. Los amigos comunes empezaron a murmurar sobre las peleas, las distancias y la soledad que Adrián ahora vivía en carne propia. A pesar de sus intentos, la puerta que Claudia cerró estaba firmemente trabada. Ella no necesitaba palabras para demostrar su poder. Su silencio era un mensaje claro. Había elegido su dignidad por encima de todo. En su nueva vida, Claudia descubrió una verdad que años de matrimonio le habían negado: el valor de amarse a sí misma, de construir sueños propios, de ser dueña de su destino. Y mientras ella florecía en esa libertad recién conquistada, Adrián aprendía, tarde y con dolor, que algunas oportunidades no se recuperan. Claudia se detuvo frente al espejo del pasillo. Sus ojos recorrieron el reflejo con calma, casi sin sorpresa. La mujer que veía ya no era aquella que lloraba en silencio por las noches, que dudaba de sí misma y que se aferraba a un amor que le robaba la paz. Era otra persona, más fuerte, completa, dueña de su historia y de su destino. Sus manos, antes temblorosas, ahora descansaban firmes a los lados del cuerpo. La seguridad que irradiaba no era fruto de la arrogancia, sino de la verdad descubierta en su interior. No necesitaba aprobación, ni la sombra de un hombre para validar su existencia. Recordó todas las noches en vela, los sacrificios silenciosos, los momentos en que sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, pero también recordó la decisión que la llevó a levantarse: no ser víctima, sino autora de su vida. Abrió la puerta, dejando que la luz del día invadiera el pasillo. Al salir a la calle, caminó con paso firme, el rostro sereno y la mirada fija en el horizonte. Cada paso era un acto de libertad, una declaración sin palabras. La ciudad vibraba a su alrededor, ajena a las tormentas del pasado, y Claudia lo sabía. Este era su tiempo, su momento, porque él quiso empezar una nueva vida con su amante, y ella también, solo que en la de Claudia, él ya no tenía lugar.